Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Enciende una luz. Pastor de Israel, tú que escuchas a tu pueblo, despierta y ven a salvarnos con tu poder. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor Dios Todopoderoso nuestro, ¿hasta cuándo estarás enojado con la oración de tu pueblo? Nos has dado lágrimas por comida, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has convertido en la burla de nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Señor, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Dios Todopoderoso, regresa por favor. Mira atentamente desde el cielo y ten consideración de tu pueblo. Ayuda al hombre que has escogido, al retoño de hombre que tú mismo afirmaste. Y nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida y solo a ti te invocaremos. Oh Señor, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación.
voz está resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Bien, buenas tardes, Pastor Percy Wheeler. Muy buenas tardes, Denis. A la audiencia, estamos en nuestro espacio habitual de todos los martes, releyendo la palabra. Este es un programa de la Iglesia Evangélica Metodista aquí en Venado Tuerto. Y hoy vamos a tratar el tema que nos habíamos propuesto, el Adviento. El Adviento. Este domingo que viene es el primer domingo de Adviento. Un Adviento y una Navidad vamos a vivir muy particular dada la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, Adviento es una palabra que nos viene del latín y que significa llegada. Es el tiempo que comprende los 4 domingos previos a la Navidad. Podríamos decir que es un tiempo de alegría y de preparación espiritual para recibir a Cristo de parte de la cristiandad y de todos aquellos que participan de alguna manera o de otra de esta celebración. Según la vivencia de fe de cada tradición cristiana, es un tiempo para la reflexión, para la penitencia y para la esperanza, y también para la oración. Comienza por lo general el domingo más próximo al 30 de noviembre, que es el domingo de la recordación del apóstol Andrés, y termina el 24 de diciembre. Es de notar que este es el primer tiempo del año litúrgico cristiano, o sea, este próximo domingo estamos comenzando el nuevo año litúrgico cristiano. El color usado en la liturgia de la Iglesia en este tiempo es el morado. Sabemos que los colores también son importantes en la liturgia de la Iglesia. Y uno de los elementos simbólicos que caracteriza y acompaña la celebración es la corona de Adviento. Es interesante notar que siempre está hecha de ramas verdes, porque este color significa justamente la esperanza. Y esta corona también, que sea circular, tiene que ver con que esta forma significa la eternidad de Dios. Y a veces también se le agrega una cinta roja que significa el amor de Dios por la humanidad. Esta corona de Adviento tiene 4 velas moradas, más una vela blanca que va en el centro. El significado de estas velas también es distinto según la tradición, pero hay 2 que, digamos, son que se comparten más en lo general. La primera vela es Abraham, padre de la fe, la otra es Moisés, la tercera los profetas, la cuarta es Juan el Bautista, y por supuesto la quinta, que es la que se enciende el domingo de la Navidad, o el día de la Navidad, es Jesucristo. También tienen el significado del perdón, la alegría, la paz y la esperanza. Estos son dones que comparte y busca transmitir toda comunidad celebrante de este acontecimiento. Se enciende una por cada domingo de Adviento, y la vela blanca justamente en el centro representa a Jesucristo en su nacimiento, que ilumina nuestra vida y busca iluminar la historia de toda la humanidad. Esta, como dije, se enciende en el culto de Navidad. Hablemos un poquito del calendario litúrgico. Desde sus comienzos el cristianismo vive y celebra su fe a través del tiempo y ordena los temas centrales de la fe en Cristo a partir de 2 acontecimientos fundacionales: muerte y resurrección de Cristo, o sea, la Pascua, la Semana Santa, el tiempo previo, y su nacimiento. Su nacimiento, Dios hecho ser humano que se encarna en nuestra historia. Esto es la Navidad y el tiempo previo que estamos empezando, que es el Adviento. Bien, a partir de aquí se ordena el año litúrgico y el respectivo calendario. Así podríamos mencionar y compartir que tenemos los principales tiempos en el año, que son Adviento y Navidad,
el tiempo de Epifanía, de la manifestación por parte de Jesucristo del reino de Dios, Cuaresma y Pascua, Ascensión de nuestro Señor Jesucristo y Pentecostés, y el último es el tiempo de la Iglesia. Los cristianos celebramos el tiempo litúrgico a partir y con la palabra de Dios. Y por eso ecuménicamente compartimos el leccionario cristiano que nos viene de allá del 1969, que no es más que una selección de textos bíblicos que recorren el año cristiano desde el primer domingo de Adviento hasta el último domingo de Pentecostés, que fue el domingo que pasó, y estos textos nos manifiestan la voluntad de Dios e iluminan y guían a los hombres y mujeres de fe para vivir la realidad cotidiana, según Dios lo quiere de nosotros, y lo ha manifestado claramente en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ya el programa anterior, el pastor Percy Wheeler mencionó un poquito que este leccionario tiene 3 ciclos anuales. El ciclo A, que toma el Evangelio de Mateo para la reflexión, el ciclo B, que toma el Evangelio de Marcos, el ciclo C, que toma el Evangelio de Lucas, y entre estos 3 evangelios se va mechando acontecimientos y enseñanzas que aparecen en el Evangelio de Juan. Estos textos del Evangelio dirigen la reflexión y por lo general se agrega un salmo y otro texto del Antiguo Testamento, que principalmente son los profetas, pero también van por otros libros, ¿verdad? Y otro texto del Nuevo Testamento que generalmente las cartas de Pablo, a veces hacemos algún picoteo ahí en el Apocalipsis, La palabra dice: cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Esto lo encontramos en Mateo 13:52, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces a partir de este domingo próximo comenzamos el ciclo B, preparándonos para una nueva Navidad. El culto es el encuentro de Dios con su pueblo, y todo lo que hagamos debe ayudar a este encuentro. La comunidad le habla a Dios a través de distintas formas en el encuentro, y también escucha la voz de Dios que habla a la comunidad, mostrando su voluntad en este y en todos los tiempos. Lo que quería agregar, que te hacía seña, es con respecto al calendario litúrgico. A partir del 69, del Concilio Vaticano, es que se usa ecuménicamente, pero las iglesias protestantes históricas también tenían anteriormente, ¿no? Anteriormente, sí. Nosotros que nos formamos en la iglesia metodista vieja, podemos decir, antes del 69, antes del 70, como se hace en la iglesia argentina, el manual de culto ya tenía un calendario litúrgico, ¿no? Con las lecturas matutinas y vespertinas, ¿no? Que eso venía de la iglesia anglicana. Claro. Es decir, las iglesias históricas han tenido siempre un calendario litúrgico. Ese sí, el calendario litúrgico en sí se pierde en los albores del comienzo del cristianismo, de la historia de la iglesia, sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que se hace el énfasis en el calendario ecuménico, ¿verdad? Por eso el mismo domingo que estamos escuchando hoy en día, que tenemos la virtualidad tan al alcance de la mano. Yo cuando yo estaba en actividad, muchas veces escuchaba la misa primero, y después iba a ver qué había predicado el sacerdote, y después yo tenía el culto, ¿no? Claro, hubo un tiempo incluso de la controversia protestante, bueno, católica, que se escuchaba, que se predicaba en ambos ámbitos sobre el mismo texto bíblico, y tanto los pastores como los sacerdotes utilizaban la reflexión del uno y del otro para después hacerlo en su parroquia, ¿no? Era interesante. Bien. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos.
demanda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Entonces vamos a comenzar con el tema del Adviento, que es la preparación para recordar la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, la Navidad, como decíamos recién. Pero el texto del Evangelio de este próximo domingo nos sorprende haciéndonos reflexionar y pensar sobre la venida de Jesús, pero la segunda venida, el regreso del Hijo del Hombre. Y el pasaje de San Marcos, que es el Evangelio que comenzamos, como decía el pastor recién, en el capítulo 13, la parte final, voy a leer algunos versículos sueltos. En realidad es desde el 24 hasta el final, hasta el 37, pero no lo voy a leer todo. Dice que pasado en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá y la luna dejará de dar su luz. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Después podemos leer otro versículo más adelante que dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse en ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Así pues, manténganse en ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: manténganse despiertos. Esto podemos decir son los pequeños, tanto Mateo como Marcos y Lucas tienen un capítulo así. Ya en Mateo vimos, el Mateo 24, y son los, le llaman los apocalipsis del Evangelio. Y esta literatura apocalíptica en las escrituras tiene un trasfondo, es una escritura cristiana, pero tiene un trasfondo del Antiguo Testamento, un trasfondo judío. Hay que entrar en la historia y las ideas judías para entender lo que Jesús está diciendo en estos pasajes tipo apocalípticos. Jesús las emplea y la gente le entiende. Eso es lo importante. Cuando uno habla, que la gente le entienda. Nadie habla para que no le entiendan. Pero en general, o son desconocidas o las retorcemos bastante nosotros. Pero sin dejarlo de lado, ni pasarlo por alto, allí está la idea de la segunda venida de Cristo. Algunos la dejan de lado y otros hacen el todo de ella. Todo gira en torno a la venida. Tal es así que hasta hay grupos de iglesias, de grupos religiosos, que solamente predican el advenimiento de Jesús, la venida de Jesucristo. Y hacen el todo, lo hacen de ese solo punto. Los judíos nunca dudaron de que ellos eran el pueblo escogido y que algún día ocuparían el lugar que ellos soñaban. Y ellos sabían, los judíos sabían, que ese tiempo nuevo no llegaría por medios humanos. No iban a transformar ellos el mundo de tal manera que iba a cambiar, sino que Dios mismo entraría en la historia e intervendría personalmente. Ese sería el día del Señor. Cuando leemos en la Escritura, el día del Señor se refiere a esa intervención divina en el mundo. Antes de esa intervención, habría una temporada de terror, de tribulaciones, el mundo sería sacudido hasta los cimientos,
los astros del cielo también, y habría un juicio a las naciones. Vez pasada hablábamos del juicio a las naciones, y así vendría un mundo nuevo, una nueva era, una nueva gloria. Esto era realmente optimista, un punto de vista optimista. Pero también encontramos en el pueblo judío un punto de vista pesimista. Este mundo era tan malo que solo le cabía la destrucción. No soñaban con ninguna reforma. Y así tenemos algunos textos, por ejemplo, en el libro de Amós, dice lo siguiente el profeta Amós: así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, en todas las plazas habrá llanto, en todas las calles habrá gritos de dolor, llamarán al duelo a los campesinos y a los llorones profesionales al llanto. En todos los viñedos llorarán cuando yo venga a castigarlos, lo dice el Señor. Y ay de los que ansían que llegue el día del Señor. ¿Saben cómo va a ser ese día para ustedes? Será día de oscuridad y no de luz. Será como cuando uno huye de un león y se topa con un oso, o cuando uno entra en su casa, se apoya en la pared y lo muerde una culebra. Sí, el día del Señor será de oscuridad y no de luz, de densa oscuridad sin claridad ninguna. Y así como dice eso el profeta Amós, también está en varias partes del profeta Isaías y de Joel, el día del Señor, que sería algo repentino, algo aplastante, tal vez diríamos terrorífico. Y así el mundo tambaleante recibirá al juez. Pero en la historia, entre los dos testamentos, porque empezamos con el Nuevo y recién leí el Antiguo, hay un periodo que se llama intertestamentario. Ese periodo entre los dos testamentos es cuando los judíos fueron oprimidos por Roma. Allí se cuentan las rebeliones de los macabeos. Los libros deuterocanónicos pertenecen a esa época, son los macabeos. Y así sus esperanzas y sus sueños sobre el día del Señor se tornaron más vívidos aún. Es en esa época que surge la literatura apocalíptica, que por medio de sueños y visiones se describe lo que vendrá en aquel día. Los judíos entendían ese mensaje de lo que iba a pasar. Los romanos, los griegos, los bárbaros, los de otros pueblos, sin duda no entendían nada, pero Jesús trabajaba con ideas que el pueblo conocía. Es decir que estas escrituras nos hablan de lo que es muy difícil hablar, es tratar de describir lo indescriptible, de decir lo indecible. En realidad son poesía y no prosa. Son visiones y no son ciencia. Son sueños, no son historia. No son para ser tomados como mapas del futuro y esquemas de los acontecimientos venideros. Sin embargo, en esos grupos que mencioné al principio, que hacen el todo de esto, encontramos hasta mapas de cómo va a ser todo este final. Todo descrito. Los evangelistas supieron escribir con fines didácticos, de enseñar, que la gente se dé cuenta de lo que ellos querían decir. Cada uno presenta su escrito de acuerdo a un propósito general. Todo escritor así lo hace. Ellos querían hacer conocer al Mesías, hacer conocer a Jesús, pero con sus variantes propias, características de cada uno de ellos. Y Marcos anota aquí en su pasaje los dichos de Jesús sobre el futuro. Y aquí encontramos 5 líneas diferentes de pensamiento. Encontramos las profecías
de la destrucción de Jerusalén en este capítulo 13 de Marcos. Cuando los discípulos dicen, mira Señor estas piedras, mira Señor qué edificio, y Jesús le dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Quedó solamente una pared, el muro, que hasta el día de hoy es el muro de los lamentos, era una de las paredes del templo. Allí están mencionadas en Marcos 13, al comenzar este capítulo. Después tenemos advertencias sobre la persecución que iban a recibir los discípulos. Ellos iban a ser perseguidos, y fueron perseguidos duramente en la iglesia, hasta que se hizo iglesia oficial del imperio. Después habla de los últimos días y sus peligros, y las herejías que iban a surgir. Es decir, las herejías son las negaciones de Jesucristo. Tenemos advertencias sobre la segunda venida del día del Señor, y Jesús mismo da las mismas ideas que habían usado anteriormente los profetas. Como buen judío utiliza el mismo idioma, la misma manera de hablar de los judíos. Por todo esto que entendemos más o menos, es que tenemos que estar en guardia y estar atentos. Hay que mantenerse despiertos. Así termina este capítulo 13, que va a ser la lectura del próximo domingo, Dios mediante. Bien, hermanos, estamos compartiendo nuestro espacio habitual de los días martes, releyendo la palabra de nuestra Iglesia Evangélica Metodista aquí en Venado Tuerto. Todos ubican la situación de nuestro templo allí en la tradicional esquina de las calles Belgrano y Marconi. Estamos aún en este tiempo con todas nuestras actividades suspendidas, esperando que aclare con respecto al tema de la pandemia. Seguimos compartiendo con el pastor Percy Wheeler estas interesantes reflexiones acerca de el texto del regreso del Hijo del Hombre. Una imagen de Dios muy común es aquella que se lo pone siempre disponible. Ahí pasó la moto. Pasó la moto. Que se lo pone a Dios siempre disponible para socorrer a la gente en momentos difíciles, porque nuestra condición humana así lo necesita, ¿no? Y nos acordamos de Dios siempre en todos esos momentos
duros que nos toca vivir. Ay, Diosito de acá y Diosito de allá. Pero este no es el modo que tiene nuestro Dios de manifestarse, menos aún en el Antiguo Testamento, ni que hablar. Además, por otro lado, muchos van a estar de acuerdo conmigo en que es más digno del hombre afrontar con valentía las dificultades de la vida que esperarlo todo de un Dios convertido en un comodín que resuelve las cosas, un Dios mágico. Y muchos tienen ese Dios mágico. Yo creo que para poder purificar estas falsas imágenes de Dios, madurar en el conocimiento del Dios que se revela en Jesucristo, es necesario el esfuerzo de poner muchas cosas en su lugar y penetrar en esa revelación de Dios que llamamos la Biblia. Porque tampoco vamos a caer en el Dios que pintan los filósofos, un Dios lejano, perfecto, prescindente de los hombres, no los necesita. Por el contrario, el Dios que se nos revela en las Escrituras y que se revela principalmente en Jesús, el Verbo encarnado, es el que comparte la aventura humana y guía la historia hacia su verdadera plenitud. La historia tiene un propósito, que es que se cumpla la voluntad del Creador, de Dios. Y así como decimos que en este tiempo de Adviento comienza para la Iglesia un año nuevo, por eso conviene una vez más volver sobre el tema de la historia, que hemos de vivir con responsabilidad, como preparación del reino de Dios que ya ha comenzado en nuestros corazones. Los discípulos le preguntan una vez a Jesús, ¿y dónde está el reino? ¿Cómo es el reino? El reino está dentro de vuestros corazones, dice Jesús. Es decir, dentro de aquellos que aceptan y hacen la voluntad de Dios. En el libro del profeta Isaías, el final del capítulo 63 y el principio del 64, hay una lectura hermosa. No lo vamos a hacer por razones de tiempo, ¿no? Pero allí encontramos 63 y 64 para el que lo quiera leer. Hay una larga enumeración de desgracias para conmover a Dios para que actúe en beneficio del pueblo. El pueblo le dice, ay Señor, tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel se acuerde de nosotros, tú Señor eres nuestro Padre, desde siempre eres nuestro libertador. Y el pasaje termina muy lindo, dice, sin embargo Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Esta es una figura, esta imagen de Dios como Padre se completa con el alfarero, la figura del alfarero que modela la arcilla. Esto nos muestra que este libro fue escrito en una época en desarrollo y creatividad de la alfarería sobre las construcciones de piedra y madera, varios siglos antes de la historia cristiana, ¿no? Por eso podemos decir que es claro que no podemos mirar todo lo malo como castigo de Dios. Tenemos que ser conscientes que muchos males son consecuencias de errores y egoísmos. Debemos reconocer, por ejemplo, una cosa muy cercana, muy presente en el mundo, el hambre en el mundo. Al menos en gran parte es consecuencia de la mala distribución de las cosas, de los recursos, de los elementos, de la riqueza. No es un castigo de Dios el hambre. Es que nosotros desparramamos mal las cosas.
Otras veces recurrir a Dios es para ocultar nuestra pereza o falta de arrepentimiento. Y aunque Dios perdone, las cosas no van a cambiar mucho si no cambiamos nosotros primero. Siempre recuerdo un escrito en un mural de esos, ¿cómo le llamaban? Graffiti. Un graffiti que decía: todos hablan de cambiar al mundo, pero nadie habla de cambiarse a sí mismo, ¿no? Lo cual tiene una profundidad tremenda, ¿no? Y está escrito en una pared, uno lo ve como un escrito más, pero es en serio. Todos queremos cambiar las cosas, pero nadie quiere aflojar primero, cambiar primero. Y el Nuevo Testamento, Jesús habla a sus discípulos del tiempo futuro y también del tiempo presente. Ambas realidades para Jesús son inseparables. No podemos hablar solamente del pasado ni solamente del futuro. Vamos a hacer un corte y después seguimos. La esperanza es mapa que dibuja nuestro pueblo en busca de otras rutas. La esperanza es larga caminata, sueño de una tierra liberada, hacha y pala del amor. La esperanza es carta que escribimos a los niños, hijos de estos hijos. La esperanza es árbol que plantamos, un camino que abres con tus manos y otros llegan hasta el mar. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros, que hace amanecer. La esperanza es trigo que siembra, Pedro cuida y Lázaro cosecha. La esperanza es pan que nos amasa, Julia pone al hombre cual levanta en señal de comunión. La esperanza es manda que tejemos entre luchas, cárcel y destierro. La esperanza es fuego en el camino, la de ternura sobre vino, fuerte abrazo de amistad. Que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros, que hace amanecer. La esperanza es viento que germina en la cruz de América Latina. La esperanza son tus manos puras, alas rotas, conquistando altura, levantando una canción. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros.
Hablando en estos momentos finales, sobre el tiempo, ¿no? Y que Jesús hablaba a sus discípulos del tiempo pasado, presente y futuro. Ambas realidades son inseparables para Jesús. Por eso termina el pasaje hablando de estar en vela, estar despiertos, estar atentos, no esperando que el tiempo pase simplemente, sino haciendo las obras que corresponden al reino, las obras que corresponden a un buen ciudadano del reino. Esto se trata de una actitud interior, no es dejarse llevar por cualquier novedad, no es dejarse engañar por falsos mesías, ni desanimarse por las dificultades que acosan a la iglesia o que lo acosan a uno. Estar despiertos, porque no se sabe el tiempo del fin o de la venida del Señor. Pero ¿cuánta gente hace cálculos en estos días? Hasta la pandemia la han puesto dentro de los cálculos de las pestilencias. Esa es la palabra que usaba las versiones viejas de la Biblia, la pestilencia. Yo creo que no puede haber mayor advertencia y reproche para aquellos que calculan fechas y esquemas en cuanto a cómo vendrá el Señor, que es una blasfemia. De modo que Jesús saca una conclusión práctica. El tiempo nadie lo sabe. Somos como hombres que saben que el amo ha de venir, pero no sabemos cuándo. Mientras tanto debemos terminar día a día nuestra obra. Vivir de tal manera que no importa el momento, porque no nos va a tomar ociosos o perdidos, porque toda la vida se convierte en una preparación para nuestro encuentro. Por eso, la llamada de atención del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que también se va a leer este domingo. Pablo dice, es hora de espabilarse, es decir, sacar la parte quemada del pabilo para que alumbre bien, es decir, sacudirse el sueño, porque la noche avanza y se acerca el día. Tenemos que asumir el compromiso con responsabilidad, sin lujuria, sin desenfreno. Y así es como tenemos que esperar, atentos al Señor que viene. Y así terminamos nuestra reflexión en este día. Muchas gracias. Bien, hermanos, en este acontecer del reino entre nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, no podemos dejar pasar el recuerdo de una celebración que va a acontecer en el día de mañana. Mañana, 25 de noviembre,
es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el año 1999, la Asamblea de las Naciones Unidas establece esta fecha justamente por pedido del movimiento feminista latinoamericano, en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana. La particularidad de las hermanas Mirabal, una se llamaba Patria, la otra Minerva y la tercera María Teresa, fueron mujeres dominicanas que se opusieron ferviente y organizadamente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Como consecuencia de su lucha, las tres fueron asesinadas justamente un 25 de noviembre de 1960. Estas hermanas habían crecido en un hogar rural acomodado económicamente. Su padre, Enrique Mirabal, fue un exitoso hombre de negocios y fueron educadas en un colegio privado católico dirigido por monjas españolas. Pero, por sus valores cristianos, se opusieron al régimen de Trujillo, fueron encarceladas, torturadas y finalmente las mataron y simularon un accidente. Nuestras hermanas mujeres metodistas se suman a la reflexión y a la lucha y reclamo de la eliminación de la violencia contra las mujeres y nos acercan una carta que en una de sus partes dice: como mujeres de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, comprometidas con nuestra fe, entendemos que es necesario unirnos como comunidad toda para trabajar activamente por la justicia, la equidad, igualdad y la eliminación de todo tipo de violencia por motivos de género. Resulta imprescindible que podamos revisar y deconstruir nuestras propias conductas violentas, muchas de las cuales han sido naturalizadas, silenciadas e invisibilizadas por años. Tenemos el desafío de romper el silencio y levantar nuestra voz denunciando la violencia que ocurre y acontece hacia las mujeres en todos los espacios de la vida y anunciar el mensaje liberador del Evangelio a todas las personas. Y terminan la carta citando el Evangelio de Lucas, donde dice que un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y allí estaba una mujer que hacía 18 años estaba enferma. La aquejaba una enfermedad que la tenía jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar.
si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Bien amigos, estamos llegando al final de nuestro programa habitual de todos los martes, releyendo la palabra, un espacio de la Iglesia Evangélica Metodista aquí en Venado Tuerto. Los temas musicales que hemos escuchado, comenzamos con Jairo y el Credo, después compartimos temas musicales habituales, canciones habituales en nuestros encuentros como Iglesia Metodista, Miren qué bueno, Creo en Dios, Vamos, Tuyo es el reino, y acabamos de escuchar a Rosana, que todos la conocemos, con su tema Llegaremos a tiempo. Compartimos este espacio con el pastor Percy Wheeler y quien les habla, el pastor del Hichón. Agradecemos a Percy sus notas, sus apuntes sobre este tema tan interesante del regreso del Hijo del Hombre en este tiempo de Adviento. Así es. Y bueno, quiero compartir con ustedes, para ir despidiéndonos, dos breves versículos de la carta de Pablo a los Romanos. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Que nuestro buen Padre
bendiga, hermanos, sus hogares, principalmente en aquellos hogares en que hay hermanos que están enfermos, que están pasando tristes, afligidos, momentos de tristeza, de aflicción, amargados, este tiempo tan particular que estamos viviendo, donde el guardarnos dentro de nuestras casas nos ha provocado a veces situaciones de tristeza, de dolor, pero bueno, tenemos que cuidarnos, y los cristianos tenemos en lo más profundo de nuestro corazón la convicción de que vendrán nuevos días, y que esos nuevos días serán buenos días, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. Mandamos también un fraternal abrazo a todos aquellos hermanos de nuestro pueblo que han perdido seres queridos como consecuencia de esta pandemia que nos aqueja, y pedimos a Dios les dé el consuelo que necesitan y la fuerza para superar esta circunstancia tan adversa que nos toca vivir. Pastor Percy, entonces nos encontramos el próximo martes. Bueno, sea cuando el Señor nos indique. Muy bien. Adiós, amigos. Hasta la próxima. Ante tal necesidad, enciende